Hola, buenas noches. Bienvenidos a Día D. En los casos de abuso sexual, la mujer principalmente tiene su testimonio como prueba y las más de las veces es puesta en tela de juicio. Ese no es el caso esta noche, en el que el denunciado, Renato Pasos, niño de Guzmán, ha reconocido ser coprotagonista de unos videos francamente escalofriantes, nauseabundos, por decirlo menos. Videos en los que diferentes mujeres son sometidas en absoluto estado de inconsciencia, incapaces de responder o defenderse a tocamientos y abusos sexuales, incluida su expareja, quien denuncia a este sujeto. Y es ella la que esta noche da testimonio y que ante la Fiscalía ha presentado estos videos para corroborarlo. De esto hace más de un año y yo me pregunto, ¿cómo es que este sujeto aún no tiene ni siquiera una investigación o una acusación formal? Esta pareja convivió durante la pandemia y es en ese momento en el que ella descubre en la laptop que ambos compartían por lo menos 12 videos de connotación sexual. Ella se reconoce, uno de ellos lo encara y ella le dice: es que tú no te acuerdas, estabas muy tomada. Claro, ese eres tú, pero estabas muy tomada. Muy bien, ese mismo testimonio, cuando termina la pandemia, finalmente ella lo denuncia y ante la fiscal, Niño de Guzmán admite, Pasos Niño de Guzmán admite que él es coprotagonista de estos videos. Pero además en la carpeta fiscal están las pericias psicológicas a las que han sido sometidos los dos, denunciante y denunciada, y van a ver esta noche que son absolutamente reveladores, además de los videos que ya hemos mencionado. Y por eso es que la fiscal en Lima dice que se tiene que abrir investigación por agresión sexual y violación de la intimidad. Pero como los casos ocurrieron en Cusco, deciden derivar todo al Poder Judicial o al Ministerio Público en Calca. La fiscal asignada, no me llega nada, no me llega nada, no me llega nada desde febrero de este año, obligando al Ministerio Público de Lima a físicamente trasladarse a Cusco y entregarle la carpeta. Y ni aún así, Angélica Villegas. Tú sabes. No, es que yo no Y esa excusa es que, perdón, en verdad no es por nada. Sigue siendo tres. A mí me da igual. Yo te voy a querer igual. Ella grabó lo que parecía el comienzo de una celebración con su conviviente en cuarentena, teniendo ya un lenguaje de difícil comprensión para el momento. Pero este registro, publicado por primera vez, se convirtió después, en las horas previas a que fuera ultrajada y grabada desnuda en estado de inconsciencia por su pareja Renato Pasos, según la denuncia, en 4 paredes de un hostal en Cusco, siendo uno de los más de 12 archivos de actos contra el pudor y violación a la intimidad que descubriría en una computadora, donde se percató que no era la única víctima. Pero sorprendentemente, a 2 años de una investigación, el principal denunciado sigue en libertad. Soy yo la que tiene que tener miedo, soy yo la que tuve que pedir medidas de protección para que esta persona no pueda vengarse de mí de ninguna manera por todo lo que he evidenciado que hace. Y él está tranquilo, él puede hacer su vida tranquila. Una persona que comete hechos tan graves, con tantas pruebas, con videos. ¿Quién dilata un caso que duerme en las oficinas del Ministerio Público en medio de un confuso hermetismo que lo vuelve intocable? En exclusiva, el expediente completo del infierno fílmico en el hostal de Chinchayhuasi. Cusco, marzo del 2020, una semana antes de la cuarentena decretada por el gobierno. Una recién llegada estudiante de Derecho que viajaba desde Lima registraba con su teléfono al eterno huésped y a la vez cocinero de un hostal al que había llegado para su profesorado de yoga. Registros hasta entonces turísticos, que meses después se convertirían en la pieza clave de una grave investigación que interpuso sobre el protagonista de estos videos, Renato Pasos, de 25. Como lo contó en Día D hace más de un año, cuando refirió que tras iniciar una relación con este hombre, al punto de la convivencia, Pasos usaba la computadora y el teléfono de ella por no contar con dispositivos propios, como lo indicó ante la policía. Pero dice que descubriría a un verdadero depredador sexual cuando recibió una notificación en su teléfono sobre una conversación que había dejado abierta su entonces conviviente en uno de los artefactos que compartían. Y abrí la primera foto, y la primera foto era de una mujer que estaba completamente inconsciente, completamente desnuda, completamente expuesta. Yo me impacté tanto por el contenido íntimo de la imagen
que la cerré y inmediatamente empecé a subir y bajar. No entendía lo que estaba viendo, eran videos de muchas mujeres, no se movían, a algunas les abrían los ojos, a otras les movían los brazos, les hacían a todas tocamientos indebidos. Y yo cogí la última foto, que fue la que más me impactó por la postura en la que estaba esa chica, y se la mostré. Y le dije, ¿quién es esta pobre mujer? Esa pobre mujer eres tú. Yo le empecé a preguntar, ¿cómo voy a ser yo si yo nunca en mi vida he estado en una situación así contigo? Y me empezó a decir, no, es que tú no te acuerdas, que a veces cuando estás dormida tenemos relaciones. Y yo le empecé a decir, pero ¿cómo puedes tener relaciones conmigo dormida y yo no me voy a despertar? Estaba segura que Renato había abusado de ella un 16 de mayo del 2020, cuando le sirvió un vaso de pisco con el que se sintió mal. Y además constataba que tenía puesta aquella confusa noche la misma ropa del video donde la graba inconsciente, exponiendo de manera aberrante sus partes íntimas. Por lo que al terminar el aislamiento obligatorio, la joven regresó a Lima recibiendo estos mensajes de Pasos donde le pedía perdón. Pero ella lo denunció y en una diligencia de visualización con la Fiscalía de Lima, que asumía el caso, Renato admitió ser el autor de los videos, advirtiendo a la estudiante que en otros registros se visualizaban víctimas extranjeras que se observaban incluso siendo tocadas y grabadas por otra mano con distintos tonos de piel, dejando entrever que el hombre tenía cómplices y podía conformar una red. Tú has señalado que para el momento en el que te sientes mal por una bebida que te sirve el que era tu conviviente, hoy el denunciado, habían otros 2 compañeros de él en esa misma habitación. ¿Ellos se percatan de la condición en la que tú estabas luego de esta bebida que te sirve él? Claro que sí, porque yo hablé casi llorando cuando dije que no entendía por qué me sentía tan mal. Y ellos lo que hicieron fue pararse e irse de la habitación. Ellos vivían en el hostel. Las nuevas revelaciones comenzarían a partir de aquí. Más diligencias aún desconocidas hundían a Renato Pasos, quien al ser sometido a una pericia psicológica, esta concluía que tenía una sexualidad distorsionada, con prácticas sexuales de riesgo ante el consumo de estupefacientes. Además, su expareja también pasaría por cámara Gesell y los psicólogos detectarían que había espontaneidad en los hechos que relataba, mostrándose profundamente afectada. Aún así, en un segundo interrogatorio, este hombre cambiaría algunas respuestas, señalando que acostumbraba a grabarse con la denunciante en la intimidad. Sorprende que en su próxima declaración señala que es que él tiene problemas en la vista y que había respondido esto por sugerencia de su abogado. Eso surgió a consecuencia de que él cambió de abogado. Además, que en esa diligencia no solo se visualizan los videos, sino que se hace una transcripción de lo que se observa. Y la transcripción se hizo delante suyo, porque de hecho él firmó el acta donde los videos están transcritos. No solo aceptó ser él, sino que le hicieron preguntas como dónde se había grabado el video, si habían participado otras personas, y las supo responder todas. Y eso es algo que no tiene nada que ver con ser corto de vista. Él es interrogado nuevamente por la policía y señala un par de cosas. Dice que en una ocasión, por consentimiento tuyo, hicieron una grabación de contenido sexual. ¿Eso es cierto? Jamás, y jamás lo autorizaría a nadie también. ¿Por qué autorizaría a alguien a ponerme en estado de inconsciencia y luego hacer lo que quiera conmigo? ¿No recuerdas haberlo visto con un teléfono o con algún dispositivo grabando? Pero sí lo recuerdo parándose, poniéndome a llorar a pesar de que no me podía mover y él haciéndome sonidos como shh. Ante la policía, Pasos se atrevió a decir que su ex lo denunciaba porque había terminado con ella, sin contar con que la joven nos enviaría esta conversación de WhatsApp, donde el hombre en todo momento la buscó tras la ruptura. Aún así, Renato no sabría decir qué había ocurrido con el dispositivo que se usó para la grabación de los videos, reconociendo haber tenido libre acceso a las redes y dispositivos de su ex conviviente, quien reiteraba haber sido dopada para el momento de los hechos. Sin embargo, tú en declaración policial señalas que solías consumir de vez en cuando con él estupefacientes. Sí, en realidad nunca lo había hecho antes de conocerlo, pero cuando yo estuve allá y estuve haciendo todas mis prácticas de yoga y de meditación y qué sé yo, él siempre insistía muchísimo en consumir ciertas cosas que él presentaba como medicina. ¿Recuerdas si de casualidad el día en que él te registra en ese video tomaste del vaso que él te dio y además consumiste drogas? No, para nada.
Atrapado en la contradicción de sus propias respuestas, en entrevista psicológica, Renato luego buscaría justificar los videos, señalando absurdamente que había hecho un pacto con la hoy denunciante sobre grabar al que quedara inconsciente en la intimidad. Yo no entiendo qué persona en su sano juicio podría decir que dos personas acuerdan quedarse inconscientes conjuntamente y el que quede inconsciente primero puede violar al otro o grabarlo. O sea, no entiendo cómo dos personas podrían ponerse de acuerdo para algo tan macabro y tan horrible. Aunque la Fiscalía de Lima iniciaba investigación por violación en estado de inconsciencia y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, entre varios delitos, llevando a cabo gran parte de las diligencias que confirmaban el delito, derivó el caso a la fiscal Isolina Letona García, asignada en Calca, Cusco, por ser la jurisdicción donde se registraban los hechos, comenzando aquí a dilatarse la investigación, de acuerdo a la denuncia. Cuando yo me dirigía hacia la Fiscalía de Calca para consultar cuál era el estado de la investigación, cuáles eran los siguientes pasos, para conocer qué estaba pasando con el caso, la respuesta siempre era que el expediente no aparecía. Cuando me dirigía a la Fiscalía de Lima, la respuesta siempre era que ya se había derivado a la Fiscalía de Calca. Y así me tuvieron 7 meses. Ante esto, quisimos conversar con la ahora fiscal del caso, Isolina Letona, pero evadió explicarnos, al menos internamente, este caso, pidiéndonos un cuestionario de preguntas por medio de sus asistentes, respondiendo a nuestras dudas 24 horas después a través de ellos, indicando que había recibido el caso en físico a partir de mayo, que era complejo y que no había tenido tiempo de leer tantos folios. Algo desmentido por la defensa de la denunciante. Para declarar la complejidad del caso, se tiene que tomar en cuenta número de investigados, número de delitos y cantidad de pruebas a actuar. En este caso tenemos a mi patrocinada como agraviada, tenemos al denunciado que es uno y tenemos elementos de pruebas en cantidad, pero el principal es que tenemos el video. Son como máximo 6 tomos que han tenido que o tienen que leer. Por eso mi preocupación es ella. Hay casos complejos que yo puedo defender que son más de 40, 50 tomos. También el último viernes fuimos a la vivienda de Renato Pasos, ya que consignó en su reciente interrogatorio un correo falso, no respondiendo a nuestros mensajes de WhatsApp, retirándose incluso su foto de perfil, escudándose todavía en su madre. Se encuentra Renato Pasos, disculpe. Para nosotros es importante poder conversar con su hijo por la delicada denuncia que atraviesa. Todo está en proceso, por favor, ya no estoy mortificando. Porque su hijo no quiere dar la cara si es que está tan seguro de ser inocente. Si no quiere dar la cara, ¿Por qué Renato Pasos sigue siendo el gran ausente en su propia historia? El especialista en evidencia digital informática forense, André Loyola, revisó los videos consignados ante la Fiscalía por la denunciante e inmediatamente determinó algo que confirmaría la hipótesis de que pudiéramos estar ante una presunta red de explotación sexual. Los archivos que tiene la víctima son videos producto de una edición, es decir, son videos recortados. Quiere decir que el victimario tiene en su poder videos de esta persona como de otras víctimas que son más completos aún, los cuales, digamos, podrían estar siendo circulados en alguna plataforma de internet o haber sido compartidos por algún tipo de red social. Esta conclusión y los elementos hasta ahora consignados en el informe de la primera fiscalía que vio el caso son suficientes, incluso legalmente, para que se formalice una investigación, de acuerdo a la dirección de Flora Tristán, sin dar espacio a justificaciones retrógradas. Un acto sexual tiene que ser consentido por ambas personas, en pleno uso de sus libertades y de sus facultades. Es decir, si esta persona está bajo los efectos de alguna droga o alcohol, no está dando libremente su consentimiento. Haya habido un ataque sexual cuando la persona está bajo los efectos del alcohol es un agravante,
¿no? Tanto cuando es por la víctima como de parte del agresor. Más de 67.000 llamadas por abuso sexual y violencia familiar recibió el Ministerio de la Mujer en los primeros días de aislamiento obligatorio en el país durante el 2020, sin contar a quienes tenían al agresor tan cerca que no podían hacerlo. Aún así, pocas veces una denuncia por abuso sexual queda registrada en videos, como ocurrió con este caso. Pero a 2 años de los hechos, la Fiscalía enumera diferentes razones para no formalizar su denuncia. ¿Qué lectura le estamos dejando a las víctimas que hoy callan? ¿Y por qué es que siempre la denunciante es quien debe de esconderse al no ver justicia? Revictimizadas una y otra vez. Y además la imagen que, digamos, el colectivo tiene de una víctima es alguien que está desparramada por los suelos llorando, ¿no? Sintiéndose poca cosa. Y lo que tenemos aquí es una mujer que ha decidido hacer valer su derecho a denunciar y a ser protegida por la justicia. Y que sabiendo que su testimonio no iba a ser suficiente, muestra los videos que nosotros esta noche no hemos podido mostrar en su integridad, porque son irreproducibles, porque son, como dije al presentar esta nota, nauseabundos, porque lo que usted ha visto es apenas, y este es un eufemismo, la punta del iceberg. Todo lo que Niño de Guzmán le hace a estas mujeres, porque él ha admitido que es el protagonista de estos videos. Todo lo que le hace a estas mujeres es francamente escalofriante, pavoroso. Y las mujeres no es que hayan tomado de más y de borrachas se hayan quedado dormidas. Están como inertes y él hace lo que se les da la gana con ellas. Eso es lo que hay en estos videos. ¿De qué complejidad habla la fiscal de Calca? Si hay un solo denunciado y una denunciante, ¿cómo podemos animar frente a esta actuación del Ministerio Público allá en el Cusco, en Calca, a las otras mujeres que seguramente han tenido relaciones consentidas en su momento con Niño de Guzmán y que pudieran ser protagonistas de estos videos y que por vergüenza y viendo la lenidad del Ministerio Público no se animan a sumarse y a respaldar la denuncia que está haciendo ahora su expareja? Francamente, el llamado es al Ministerio Público y a la fiscal de la Nación, a Patricia Benavides, que ponga el ojo, que ponga a alguien a supervisar la actuación de esta fiscal de la OCMA para que se acelere la apertura de investigación y que se tomen determinadas medidas con este sujeto. Increíble complejidad. Una sola denunciante, un solo denunciado y los videos. Cuanto más se le exige a la mujer, seguramente ¿para qué se metió con él? Si sabe que es consumidor de drogas, ella se le buscó. No, es una mujer en estado de inconsciencia que descubre cómo fue abusada sexualmente en un video. Ahí está la prueba. ¿Qué más se necesita? Y el siguiente caso es igualmente pavoroso. Imagínese usted, mujer, que le dicen o te prostituyes o mato a tu hijo. Bueno, esa es la amenaza que han recibido por lo menos un grupo de mujeres que fueron rescatadas en un prostíbulo bajo el mando de una organización internacional de trata de mujeres. ¿Cómo es que llegó la policía ahí? Empezó todo este caso en Ecuador, cuando una menor de edad llega a la policía ecuatoriana y denuncia que había estado secuestrada en un prostíbulo en Piura, al que llegó porque le engañaron, le dijeron, ven, vas a tener el trabajo bien remunerado. Cuando llega, le retienen los documentos y la obligan a prostituirse. De Ecuador se comunican con la policía en Perú, con la División de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, que inmediatamente disponen un equipo de inteligencia que viaje a Piura a hacer las pesquisas. Y eso es lo que hacen y terminan descubriendo esta mafia internacional de venezolanos, de ecuatorianos y lideradas por un peruano al que llaman el patrón, Javier Alejandro Torres. ¿Cómo operaba esta mafia? Tenían casas de acogida. Con el engaño del trabajo, traían mujeres de Venezuela, traían mujeres desde Ecuador, y una vez aquí no solamente las obligaban a prostituirse, sino a embarazarse. En estas casas de acogida han encontrado ecuatorianos cuidando criaturas a las que le ponían precio a la cabeza, o te prostituyes o lo matamos. Así de pavoroso lo que ha desarticulado la Policía Nacional en coordinación con la Policía Ecuatoriana, un trabajo extraordinario de inteligencia del que van a ver esta noche con videos exclusivos. Este es el reportaje de Richard Apolo.
Cuando la tarde del último viernes, la División de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, al mando del coronel Juan Carlos Montúfar, decidieron que era el momento de intervenir a los mellizos del 7. No se equivocaron. Meses de trabajo, de inteligencia, entre la policía peruana y ecuatoriana, habían dado resultados. Los integrantes de la organización internacional dedicada a explotar sexualmente a mujeres y menores de edad ahora estaban boca abajo, detenidos. Acababan de caer en desgracia. Esta es una organización que hemos desarticulado transnacional. Peruanos, ecuatorianos y venezolanos. Unos, los que se encargan de captar y trasladar, ¿no?, a las víctimas, ya sea desde Ecuador o Venezuela, y las traían y las ponían en este local conocido como el 7, donde las explotaban ya sexualmente. Mientras uno a uno sus integrantes eran detenidos, simultáneamente en varios lugares de Piura e incluso Lima, la policía también intervenía a otros miembros importantes de la mafia. Entre ellos, al que consideran el cabecilla y líder de esta organización del sexo, Javier Alejandro Torres Falla, o simplemente el patrón. Señor Javier, bueno, claro, disculpa. Javier Torres. Representante del Ministerio Público, nosotros tenemos una orden y estamos ejecutando una resolución judicial en la cual tenemos una orden de allanamiento de su fondo. Y es que el negocio del patrón había, dice la policía, llegado a un punto tal que la mafia controlaba cada paso del negocio internacional, que iniciaba con el reclutamiento de las mujeres traídas con engaños desde Ecuador y Venezuela, a las que incluso les falsificaban sus documentos haciéndolas pasar por mayores de edad, cuando en realidad sus edades no superaban los 15 o 16 años. Como el caso de una de las menores a quien el último viernes, durante el operativo, la policía logró rescatar cuando era prostituida por el patrón y su mafia. Y fuimos al rescate, y donde la encontramos a ella sola, maltratada, bajo este imperio de la zozobra y el miedo. Tienes que estar tranquila. No llores. Ya, ahorita lo voy a llamar a mi compañero. No lo van a meter preso, amor. ¿Por qué lo meterían preso? Esta noche, todo respecto a los mellizos del 7, su forma de reclutar, las casas donde mantenían secuestradas y amenazadas a las mujeres, el papel que cada uno de los integrantes de la organización cumplía para que el negocio ilícito marche sin problemas. Pero sobre todo, la labor de seguimiento y rescate de una de las varias menores de edad que la mafia tenía bajo su control y servicio. Todos atentos, va a moverse a otro sitio, va a tomar una moto acá en la esquina. Este es un operativo que se realizó en conjunto, de manera conjunta, porque nosotros obtuvimos información gracias a la intervención que nosotros realizamos en Ecuador, y gracias a todo ese paquete de información que nosotros obtuvimos y las coordinaciones dando cumplimiento a los apoyos de los memorandos que existe entre los ambos gobiernos, es donde que se puede trabajar de manera conjunta en este tipo de delitos. A punta de comba, los investigadores de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Inmigrantes logran ingresar a una de las llamadas casas de acogida, que según la policía, el patrón y su mafia tenían en Piura. Casas con infinidad de pequeños cuartos donde las mujeres y menores explotadas vivían secuestradas y vigiladas mayormente por ecuatorianos como Brian Chue Ceballos, quienes, dicen los investigadores, eran los encargados de retener en estas casas de acogida a las víctimas explotadas en el negocio del sexo y prostitución, a quienes, cuenta el coronel Montúfar, obligaban a embarazarse para luego utilizar a las criaturas como seguros, entre comillas, de tal forma que las mujeres no huyan. Criaturas que eran vigilados y cuidados normalmente por ecuatorianos como Brian Chue Ceballos. Reteniéndolas acá en estas casas de acogida a los hijos de estas mujeres con la finalidad de que no tengan una libertad. Si te fugas, tus hijos yo lo tengo acá tu hijo. Y mire, ¿no? Y mire ese estado de que ellas no puedan decidir irse, porque solamente salían a trabajar, hasta incluso él les compraba la alimentación
y les llevaban a las casas de acogida. Según el teniente César Montes de Oca de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes del Ecuador, tiempo atrás recibieron por parte de una menor ecuatoriana la denuncia que con engaños, prometiéndole un trabajo formal en Perú, había sido secuestrada y llevada desde Ecuador hasta Piura en Perú, donde con amenazas de asesinarla, a ella y a su familia, la habían obligado a prostituirse en lo que recordaba la muchacha. Era un gran prostíbulo a las afueras de Piura. Nosotros hemos llevado una investigación de varios meses en Ecuador, en la provincia del Guayas, en Cantón Milagro, donde se realizó un operativo donde que se pudo identificar a una menor que había sido víctima de explotación sexual aquí en el sector, en el departamento de Piura, Perú. Fue entonces que el equipo de la Unidad de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes de Perú empezó su labor de inteligencia, incluso mimetizándose, buscando saber cómo funcionaba la mafia internacional, que tenía entre sus filas a ecuatorianos y venezolanos como Joan Castillo Marreros, encargados de traer desde Ecuador y Venezuela a mujeres y menores de edad, a las que no solo engañaban con un supuesto trabajo formal en Perú, sino que una vez en el país les arrebataban su documentación y les inventaban deudas de 10.000 soles, deudas que a través de la prostitución cada una debía pagar. A partir de ese momento, con la información que se nos proporciona, nosotros hemos venido desarrollando acciones de inteligencia acá en la ciudad de Piura y hemos podido ubicar el local donde fue explotada esta menor de edad, que es el local conocido como El Cielo. Efectivamente, el lugar donde eran obligadas a prostituirse era ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Piura-Sullana, conocido como la Casa Rosada. Fueron muchas semanas de seguimiento dentro del lugar, donde la policía se dio cuenta, por primera vez dice, que sujetos como Carlos del Águila, encargados de asignar cada noche habitaciones a las víctimas obligadas a prostituirse, ubicaban en 5 de las casi 40 habitaciones que tenía el local a mujeres que por sus rasgos, dice la policía, se notaba que no superaban los 15 o 16 años de edad. Y habían habitaciones sin presentar algún tipo de número. Y más o menos hemos observado más de 5 habitaciones sin número. Y que por las labores de seguimiento y vigilancia, esas habitaciones sin número eran adjudicadas a estas menores de edad, donde la gente concurría específicamente. Cuando ingresaban, las menores de edad, ¿dónde? O las más chiquitas, decían. Las más chiquitas, ¿dónde están? Y directamente se iban a esos lugares que no tenían asignados números. Cuando el viernes último la policía desbarató la mafia del patrón, entre los detenidos estaba este hombre, José Villegas Yarleque. Para la policía, hombre clave por ser nada menos, dicen los investigadores, el lugarteniente y mano derecha de Javier de Alejandro Torres, o simplemente el patrón. A Villegas los investigadores lo tenían más que ubicado y grabado cada uno de sus movimientos, incluso en una de las casas llamadas de acogida que tenía la mafia. Incluso cada madrugada, luego de recaudar los 20.000 soles diarios que dejaba por día el negocio en la Casa Rosada, Villegas era captado llevando en su vehículo y custodiado por varios hombres de seguridad en motocicletas el dinero recaudado, el cual era llevado al patrón de la mafia. Ahí van pasando las motos revolando a Villegas. Va un taxi primero. Existe un golpe muy fuerte a la organización narcodelictiva en el tema económico, porque nosotros no es que estamos atacando únicamente a las personas que se encuentran involucradas dentro de la organización, sino nosotros estamos afectando directamente lo que es a la economía de la organización delictual. Junto a Villegas también fueron detenidos 2 importantes integrantes de la mafia y hombres de confianza del patrón, como lo son Jorge Luis Mejía Calle, encargado de la explotación de las mujeres en el local, y Edwin Sánchez Chávez, encargado de la seguridad externa de la Casa Rosada, una casa de la cual también tenía como misión la policía rescatar a una menor venezolana de 16 años de edad, que era obligada a prostituirse en uno de los cuartos sin numeración, donde la mafia del patrón ofrecía a las menores de edad, las cuales eran movidas constantemente para no levantar sospechas. Estas mujeres en Tumbes, en Trujillo, en Chiclayo, constantemente vienen rotando
están una semana en Piura, una semana en Tumbes y así. Van rotando por un tema de que extreman la seguridad para que no sean captadas, específicamente a la menor edad. Actualmente la policía investiga a cada una de las más de 40 mujeres rescatadas el último viernes en la Casa Rosada, pues muchas de ellas poseen, dice la policía, rasgos de niñas, lo que hace suponer que son menores de edad y no mujeres de 19 o 20 años, como figuran en sus documentos, que todo apunta, han sido adulterados por la mafia del patrón. Gran trabajo y felicitaciones a la División de Investigación de Tráfico de Migrantes de la Policía Nacional. Un trabajo paciente de seguimiento, de infiltración, de inteligencia, equipo comandado por el coronel Juan Carlos Montafur. La policía sabe hacer su chamba. ¿Alguien tiene duda de eso? Pues pruebas al canto. La policía llegó hasta una casa en Asia, en donde fue visualizado el sobrino del presidente Pedro Castillo, Fray Vázquez, que está prófugo. La policía hace su chamba, pero cuando intervino, ¡ups!, parece que alguien le avisó al muchachito y se mandó mudar. La policía sabe hacer su chamba y estoy segura que la va a hacer, que no va a permitir que lo sigan manoseando, que lo sigan embarrando, que lo sigan mirando como incompetentes porque no lo son. Y porque cuando se esmeran y hacen este tipo de trabajos, dan con su objetivo. Estoy segura que así va a ser. Hay 3 prófugos que podrían cantar y cantar muy bonito en esta época de crisis en la que necesitamos transparencia y verdad. Estoy segura que la policía va a hacer su chamba. La policía, a donde no llega la policía, a donde no llega el Ministerio Público, el Poder Judicial, ahí están las rondas campesinas, ¿correcto? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el límite de este poder que se le otorga a las rondas campesinas? ¿En qué momento esa justicia, digamos, popular y necesaria, como digo, en esos lugares a donde la justicia formal, el Estado formal no llega, y consentida por los vecinos en sus jurisdicciones, se convirtió en lo que hemos visto, una especie de inquisición medieval que secuestra, que tortura y que amenaza de muerte por acusaciones tan insólitas como brujería, que es lo que se ha sabido esta semana, ¿no? Esta acusación que recayó en 8 mujeres, y usted va a escuchar esta noche el testimonio de María Ávila, que una vez recuperada su libertad, ha tenido que huir de su pueblo y a esconderse, y esta noche está escondida en su casa, aterrada de que le toquen la puerta y que cumplan con la amenaza de matarla, porque eso fue, acusada de brujería, la torturan, la cuelgan de una pierna, la azotan, y cuando la sueltan por la presión de los medios, le dicen, pobre de ti que hables, porque te matamos. Tan grave como esa denuncia es la que hace esta noche la profesora Elizabeth Montoya León. Ella es directora de un colegio en Huancabamba y resultó también sometida a la justicia ronderil, porque en el colegio que ella operaba, las rondas campesinas han amenazado con cerrarlo si es que no retiran una denuncia, si es que ella y personal, el director de la UGEL de la zona, no retiran una denuncia. Entonces, las rondas han dicho, si es que no retiras la denuncia, te cierro el colegio, destituyo al personal de la UGEL. Es que las rondas campesinas tienen esa autoridad, tienen esa potestad de destituir autoridades nombradas por el Ministerio de Educación, interrumpir el dictado de clases. Increíble. Ella fue secuestrada, dice, junto con personal del UGEL, los azotaron en plena plaza pública para que retiraran una denuncia de abuso contra una niña. Todos los detalles en el reportaje de Angélica Villegas. Yo soy Elizabeth Marina Montoya León, directora designada de la institución educativa Mario Vargas Llosa de Guamaní, que fue secuestrada, arrastrada y agredida por la Ronda Central de Huancabamba. Ella es el rostro visible de un nuevo episodio de violencia perpetrado por otra ronda campesina, esta vez en la Sierra de Piura. Quitaron los celulares y ellos comenzaban a grabar. Mi persona fue arrastrada y haciéndome fuerza para poder doblegarme a una banca. Yo no me dejaba, pues, porque en realidad yo no me sentía culpable de qué, pues si ellos no me decían de qué me estaban juzgando. Elizabeth Montoya León, maestra con más de 25 años de experiencia en distintos colegios del país, permaneció 4 horas a merced de 40 ronderos que la justiciaban, dice, sin razón.
ronderos que en la plaza pública amenazaron a los alumnos y su vida. Se da un plazo de 8 días a la directora de la institución educativa de Guamaní y a las trabajadoras de mujer para que de oficio se retire la denuncia por secuestro y coacción. De no cumplirse con el acuerdo, las rondas campesinas cerrarán las instituciones educativas de cada uno de sus caseríos. Amenazas y violencia vistas apenas hace una semana en la espeluznante tortura y secuestro de 7 mujeres a manos de la Ronda de Chilla en la provincia de Patás, en La Libertad, acusadas de ser brujas. Estos videos fueron grabados a escondidas por los hijos de las víctimas en su desesperación por conmover y lograr ayuda de alguna autoridad fuera de su provincia, donde la ronda es ley. Me han sacado a las 3 de la mañana, mirándome que yo soy bruja, pero yo no soy, yo soy inocente, señores. Me han castigado, me han pegado, de ahí me han andado con una soga amarrada de mi cintura, me han colgado de mis brazos. Y ahí todos me pegaban. Hola, mijita. Y ahí me castigaban todos, con corrientes, con sus pinzas. María Ávila, de 60 años, y otras 6 mujeres fueron desnudadas, chicoteadas, colgadas y paseadas desnudas y descalzas por varios distritos para seguir siendo golpeadas tras la acusación de Angelmiro Paz, que ante la enfermedad de su pareja señaló a una de ellas de haberla embrujado. Yo me voy a traer la medicina para mi señora y justo me cruza una gallina negra, culeca, y se mete a su casa, yo lo sigo y se ha convertido en la señora. Con esa inverosímil denuncia, la Ronda de Chilla en La Libertad secuestró a 7 mujeres y las torturó durante 12 días. Tortura que solo acabó por la presión mediática que obligó a las autoridades a actuar. No dormí de noche pensando que me matarán como una borrega ahí en ese cuarto. ¿Le hacen firmar un documento para que no declare? Que no declare, porque si no me van a encontrar, me van a volver de nuevo, me van a quemar vivo en la plaza pública. Increíblemente, aunque marcado, el frágil cuerpo de María resistió. Tan increíble como que pese a la flagrancia, hasta hoy no hay un solo detenido. Secuestro y tortura camuflados bajo supuestos usos y costumbres. Tras 14 horas de viaje, la anciana llegó a la ciudad de Trujillo, donde permanece oculta. Precisamente el mismo lugar donde esta semana llegó la directora Elizabeth Montoya León, huyendo de otra ronda campesina, la de Huancabamba, en Piura. Temo por mi vida porque he recibido amenazas. Eres una te largarás de aquí. Conversemos. No converso con ratas y foráneas que creen que son dueñas. Fatal tu vida. Nos han dado un plazo de 8 días para retirar la denuncia. Si en el plazo de 8 días no retiramos la denuncia, van a cerrar los colegios, van a capturar al director de UGEL, han cerrado la institución educativa Mario Vargas Llosa para obligar a los padres, a los profesores, a que asistan a esta marcha. Elizabeth Montoya tenía 4 años como directora del Centro Educativo Mario Vargas Llosa de Guamaní, a 12 horas de Piura, a donde llegó tras ganar un concurso público. En ese tiempo, dice, no tuvo problemas con las rondas hasta que ocurrió un incidente mientras ella tomaba vacaciones para ser sometida a una delicada operación. Este problema inicia sobre un caso de una denuncia que hizo una madre de familia donde hace ver, ¿no?, que su hija había sido agredida en la cabeza por la profesora María Dolores Ojeda Pintado. Esta es la denuncia que, según cuenta la docente que la reemplazó, se negaba a registrar en el sistema CICB del Ministerio de Educación, pese a que la niña de 6 años estaba afectada y que al llegar ella misma debió colocar. La mamá la traía y la niña por nada quería entrar al aula, le tenía miedo a la docente, no quería estar en el aula, gritaba, lloraba. A partir de ahí recibe la llamada de la pareja de la profesora, que es el señor Gregorio Machado, donde me amenazan sobre esta denuncia que había hecho la madre, pensando de que mi persona era culpable, pero yo cumplía con mis funciones de registrarla en la plataforma CICB. Cuenta que tras la llamada de Machado, pareja de la maestra, rondero y afiliada al FENATE, y que fue directora hasta su llegada, comenzó a ser denunciada en la UGEL de Huancabamba por supuestamente generar un ambiente hostil. Pero todo se agravó tras un incidente con Jenny Gibaja, otra profesora. Entonces, como la docente
pese a mis comunicados verbales de decirle de que tiene que informar mensualmente, no lo hizo. Yo decido pasarle un memorando donde dice: solicito información de acompañamiento. Mi persona no se acercó para nada, le envié con un personal de mantenimiento quien le hace llegar el memorando. Ella lo lee y desata una crisis nerviosa, de llanto, y la profesora que supuestamente agredió a la niña comienza a grabar y a decir agresión, agresión, y a difundirlos por todas las redes. Eso es lo que está sucediendo en la institución de Guamaní. No puede ser un profesor más agredido en esa institución. Por este video, el 27 de junio, ronderos de Huancabamba llegaron al colegio. Sacaron a todos los maestros y conminaron a la directora a ir con ellos a un local municipal. Estaban ya otros ronderos reunidos ya de diferentes caseríos que el señor Ronsul Sandoval Guerrero había convocado. Y escucha más a estas dos profesoras quienes ya estaban preparadas con su portafolio, con sus documentos. Y mi persona, cuando le tocaba ya hacer los descargos, los demás ronderos como que me callaban la boca y no me dejaban participar. En ese momento, 3 funcionarios de UGEL llegaron al colegio, encontrando a los alumnos solos. Así el vicepresidente de la ronda hizo que los lleven ante ellos. Ellos empezaron con el personal de la UGEL a azotarlos porque supuestamente se habían llegado tarde ellos. El señor Félix Pérez Requena dijo: lo voy a denunciar. ¿Y qué hizo el señor Ronzo? Le ordenó que se le azote más. Sufrí un ligero desmayo ante esta impresión, ¿no? No les importó nada, aún así me siguieron arrastrando. Me comenzaron a doblar los brazos y me hicieron unas hematomas en el hombro. Estuvieron así 4 horas y al ser liberados, la directora y 2 de los 3 funcionarios de UGEL denunciaron al vicepresidente de la ronda de Huancabamba, Ronsul Sandoval, por secuestro. Enterados, los ronderos tomaron el colegio y la UGEL exigiendo ahora la expulsión del director Hugo Negreiros. Yo escuché temprano en una emisora radial a uno de esas personas, de esos dirigentes del sindicato, alegar otro tipo de motivación, entre ellas la que me iba contra mi persona. O sea, a toda costa iban a capturarme, iban a pasearme por la ciudad, ellos dicen en burro, para sacarme del pueblo y seguramente azotado, y más bien tuve que usar la opción de poder salirme de la ciudad. Y mientras él se protegía, en la plaza anunciaban el cierre de las escuelas si la directora no retiraba las denuncias y no expulsaban al titular de UGEL. Según él cree, para colocar a un afiliado al FENATE, como dice, pretenden desde 2017. El año 2020 fuimos azotados en ese local de la Ronda Chapaya. Cuando la Ronda baja a la ciudad con los miles de comuneros, generan temor. Y como quien convoca es la central de rondas campesinas provincial, en este caso el señor Ronsul, tienen por obediencia marchar bajo esa convocatoria. Lo contrario sería pagarle una multa de 50 soles y recibir 8 latigazos. Así cree, las rondas campesinas, vitales para la seguridad, serían usadas para fines particulares, cometiendo excesos y delitos, pues Sandoval tiene 6 denuncias por secuestro, coacción, lesiones y violencia física y psicológica, a la que se suma la última. ¿Amenazar con cerrar las escuelas le parece lógico? Tal vez así nos escuche el pueblo, ¿no? Pero el pueblo es el afectado, los niños. No, nuestras autoridades que tenemos al más arriba, ¿no? Hemos estado en una reunión, si ellos querían ir, por ejemplo, ir al baño, se pide permiso a la asamblea, voy, así como cualquiera lo puede hacer de los que están ahí presentes. A la señora, según su versión, la han arrastrado, la han golpeado y no la han dejado retirarse. Esa es su versión, yo estoy dando la realidad, lo que sucedió ese día. ¿No la azotaron? Que lo demuestre ella si es que fue azotado o no. Usted por dice favor, que no. Yo quiero que me entiendan, no me venga a poner usted palabras en mi boca que no quiero decir. Precisamente por eso le estoy preguntando, ¿la azotaron a la señora y a los miembros de UGEL? Si ella dice que la azotaron, pues que lo demuestre que la azotaron. Según usted, no la azotaron. Ese es trabajo de ustedes, averiguan. Le estoy preguntando la fuente, ¿qué es usted? No, es que no es ya. Reciba su información y yo estoy recibiendo la mía y digo que no. ¿Pero tiene derecho la ronda a interrumpir la educación? Lo que se sabe de las rondas es que tienen derecho a poder
participar en temas de abigeato, temas de robo, pero en este caso es un tema que implica a una normativa de la UGEL. ¿Pueden involucrarse a ese nivel las rondas? Específicamente, bueno, ¿quién tuvo que resolver todo ese trámite administrativo o sancionador en este caso por un tema de faltas administrativas? Es UGEL, que son parte del Ministerio de Educación. Por eso el Ministerio Público ha iniciado una acumulación de investigaciones, toda vez que la profesora Montoya León también el día 21 de julio ha iniciado una denuncia de parte, ya se ha iniciado una investigación preliminar. ¿Es posible retirar una denuncia ya efectuada? No se puede. ¿Por qué? Porque ya acá también está de por medio ya el Ministerio Público como titular de la acción penal, ya la puede haber iniciado incluso a solicitud de parte, que es la agraviada, o si no a solicitud de oficio. ¿Cuál es la línea entre los usos y costumbres y el delito? Si soy comunidad, como si soy ronda campesina, tengo límites. ¿Y cuáles son los límites? Los derechos fundamentales de las personas. Yo no puedo agredir a las personas, yo no puedo retener a las personas, y yo no puedo expulsar de un lugar a las personas. Es decir, hay derechos fundamentales. Hoy, ante la falta de autoridad, las rondas han vuelto a imponer su voluntad. El director de la UGEL pidió su cambio, mientras Elizabeth Montoya no puede volver a su colegio. Aún así, ella no está dispuesta a dejar que gane la impunidad. Mi persona no va a retirar la denuncia porque sería estar contribuyendo a esta clase de abusos. Ellos sienten que tienen la autoridad, que su voz es la autoridad. Son personas agresivas. No hay una paz en Huancabamba. Su valentía le ha costado seguir recibiendo amenazas de muerte, en una realidad donde la ley no la ejerce el sistema de justicia, donde las rondas destierran impunemente a víctimas como María, que aún estando a 14 horas de Chiclla, teme ser encontrada y asesinada. Tengo mucha pena y tengo temor de que vendrán buscando, ¿qué me harán? Separemos paja de trigo, por supuesto, no podemos caer en la generalización fácil. Y lo que debiera ocurrir es identificar puntualmente a aquellas rondas campesinas donde están ocurriendo estos abusos, quienes los ejercen e individualizar, ¿no es cierto? Porque hay que reconocer claramente el trabajo invalorable que hacen las rondas campesinas para resolver el tema doméstico, que puede suponer un rechazo probablemente en la justicia formal o que no tiene espacio en la justicia formal. Porque el derecho constitucionario es eso, la comunidad está de acuerdo con la actuación de la ronda campesina, me robaron la gallina, detecté que él lo hizo, van, ¿no? Lo someten a esta especie de juicio popular, le dan los azotes y se dan por bien servidos, se hizo justicia. Pero vamos al derecho al respeto de los derechos fundamentales, a la transgresión y al creer que el derecho constitucionario, ¿no?, puede estar por encima del derecho constitucional, que es bajo el que todos debemos regirnos, y a la justicia formal, que es la que rige para todos los peruanos, incluso para las rondas campesinas. Estos excesos rayan con la violación de los derechos humanos. No soy juez, y tendrá que ser un fiscal y un juez el que determine los delitos que se han cometido porque rayan con lo delictivo. Y no solamente rayan con lo delictivo, sino ya la ignorancia que lleva a actuar en casos de acusación por brujería. Pero, o sea, estamos regresando a la época de la Inquisición, a la época del Medioevo, y eso no se puede permitir. Pero lo que está ocurriendo con este gobierno es que más bien se está empoderando esa visión de administrar justicia violentando derechos. Porque ahí tenemos al premier Aníbal Torres diciendo y denostando de las Fuerzas Armadas y de la Policía: ya quisiéramos que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional nos protegieran como nos protegen las rondas, así, violando derechos humanos. ¿Y eso es lo que pretenden empoderar? ¿Eso es lo que pretenden ensalzar? O sea, con chicote, bajo amenaza, amenazando de muerte. ¿Eso es una forma de impartir justicia? Eso es violatorio de los derechos humanos. No se debe permitir en un Estado de Derecho y en una democracia. Nuevamente, individualizar quiénes, en qué rondas y quiénes están actuando de esta manera y llevarlos a la justicia formal, que es lo que corresponde. Nos vamos a la pausa con esto y vamos a regresar para hablar del profe querido, del verdadero profesor querido que se fue. Ya subió un avión y se fue para no más volver. El Tigre Gareca, qué pena, ¿no? Ese profesor que sí unió al pueblo peruano con mística,
con inteligencia, con estrategia, con garra. Y nos quedamos con el profesor malo, pues, el que plagia tesis, el que tiene 5 investigaciones abiertas, al que más del 70% de los peruanos le dice, por favor, váyase, renuncie. No solamente a él, al Congreso de la República también. Y hay gente que dice, bueno, si el Congreso no lo hace, la calle, pero la calle está como anestesiada. La calle calla. Vamos a regresar para hablar de eso y cómo es que los peruanos en Paterson, en Estados Unidos, como en fiesta patronal, ya están celebrando el 28 de julio. Parece que no hubiera mucho para celebrar, pero ahí tienen muchos motivos, así que vamos a regresar con eso también. No se mueva, ya regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D. Se fue el profe equivocado y se quedó el investigado. 5 expedientes fiscales, corrupción y decepción. Pero, ¿por qué no se oye en las calles? Miles de razones y falsas ilusiones. ¿Qué cree que va a pasar? La Constitución prevé varias alternativas y es el Congreso quien tiene que tomar esos rumbos. Además, desde Paterson, Estados Unidos, juergas patrias a la peruana. Y también del estudio al circo. El casting de la tía Gloria se fue a la carpa y la rompe en fiestas patrias. Y hacemos participar al público y participan como si fueran parte del casting. El ganador se lleva un premio y el que se equivoca, eliminado. Quédese en Día D. Yo me pregunto cuál será el tono que tendrá el discurso del presidente Pedro Castillo el próximo 28 de julio. Si es que usará el tono que utiliza en Lima las pocas veces que se acerca a los periodistas y no necesariamente para responder preguntas. De hecho, no responde ninguna pregunta y no da ninguna entrevista. Y sin embargo usa este tono, ¿no es cierto?, humilde, convocante, conciliador, muy diferente al que utiliza en provincias. Ahí el profesor se siente empoderado y utiliza ese discurso polarizante, fustigador, sistemáticamente atacando a la prensa como que lo hizo desde la campaña, ¿no es cierto?, acusando a la prensa de mentir y de buscar la vacancia del gobierno del pueblo. Tan manoseado ese término, el pueblo, ¿no? El pueblo que vive arrinconado con la inseguridad ciudadana y sin embargo ha cambiado por 7ª vez de ministro del Interior. El pueblo, que es la mayoría, que sobrevive, literal, sobrevive a la falta de empleo, al alza del costo de vida. El pueblo, y sin embargo es incapaz de cerrar la compra de urea y está poniendo en riesgo la campaña agrícola del próximo año. El pueblo que hace largas colas, que dan la vuelta a la sede central de migraciones porque es un viacrucis obtener un pasaporte hoy en día. Entonces, yo me pregunto, ¿es que la prensa sí ha inventado lo de los $20.000 que se le encontraron a su amigo y exsecretario del despacho presidencial, el prófugo Bruno Pacheco? Y yo me pregunto si es que es un montaje de la prensa, este audio en el que se escucha cómo Samir Villaverde, aquí están los 100.000 grandes para ti, a Juan Silva, su amigo, su ministro favorito, el ministro de Transportes, que está prófugo también. ¿Es que la prensa o los periodistas han plagiado la tesis de su maestría? ¿Es que los periodistas han inventado o han creado estos chats en los que se ejerce presión para los ascensos de la policía y las Fuerzas Armadas? Por mencionar solo algunos de los casos que están abiertos, porque son 5 las investigaciones que afronta el presidente Pedro Castillo en esta coyuntura inédita en la que se irá a presentar a dar mensaje a la nación. ¿Qué clase de mensaje puede dar un presidente que tiene 74% de desaprobación? Al que la mayoría le dice que renuncie, que se vaya, al que le dicen por favor, y al Congreso de la República, convoquen elecciones generales, tenemos derecho a habernos equivocado y a elegir de nuevo, porque esto no da la talla. Y la calle calla. Y mientras tanto hay quienes cocinan proyectos de ley que dicen modifiquemos el número de votos que se necesitan para vacar al presidente. Medidas desesperadas con nombre propio. Eso tampoco es la solución. Fernando Díaz. Después de 7 años, el profe Bueno se marcha y el Perú entero lo aplaude de pie pidiéndole en la tierra y hasta en el cielo que no se vaya. Muchas gracias, profe, y acuérdese siempre que las puertas de nuestro Perú estarán abiertas para usted.
Mientras tanto, en este Perú desmoronado se queda el profe malo, con un 74% de desaprobación. A la reciente denuncia del exministro Mariano González por encubrimiento personal, se acaba de sumar una quinta investigación preliminar por el presunto delito contra la administración pública y tráfico de influencias. Según la tesis fiscal, Pedro Castillo habría favorecido a la empresa Heaven Petroleum Operator en un contrato por $74 millones. Se reafirma, ¿Pedro Castillo está vinculado a la corrupción? No tengo ninguna duda, después de pretender desmontar todo el equipo especial que venía trabajando en la búsqueda de los prófugos, ¿no? ¿Cuán cerca estaban de capturarlos? Yo creo que están muy cerca y espero que realmente puedan lograr con el objetivo. El profe bueno da conferencias, es claro, no vende humo, aglutina, convoca, no insulta ni a sus peores adversarios. La única intención nuestra es agradecer en este caso, porque fueron 8 años, casi 8 años espectaculares para nosotros, muy fuerte en emociones, y así es donde queremos terminar. El profe malo, en cambio, no declara, no deslinda de las cutras de su entorno ni de las denuncias de su parentela. En verdad lo que ha dicho González no es nada nuevo ni que no sepamos. Ha dicho que Castillo está ligado a actos de corrupción, ha pedido su salida, lo venimos pidiendo todos. Entonces, en verdad no ha dicho nada que la ciudadanía no esté acostumbrada a escuchar. Yo lamentablemente creo que es pues una raya más al tigre. El profe bueno es un líder nato. El otro tiene un doble discurso que raya con el cinismo, uno para las redes y otro para la platea, donde siempre se victimiza y asusa a la violencia. ¿Ustedes creen en las encuestas? ¿Ustedes creen en esa prensa? ¿Ustedes creen en los periódicos? Ha llegado el momento en creer en el mismo pueblo. Solamente el pueblo salva al pueblo, queridos compañeros. Su victimización al inicio, uno escuchaba y decía, sí, es cierto, pero lo ha repetido tantas veces que ya aburre. O sea, ya se sabe que hay obstrucción de cierto sector hacia lo que él quiere hacer, pero también hay errores y él solo se le está buscando. El entorno de Castillo es sinceramente terrible. El tigre Ricardo Gareca, el que ruge y se ganó el corazón del pueblo, es el profe bueno, el que se va. Nos quedamos con el aprendiz de presidente, el que suma rayas a su enorme listado de desaciertos y falsas promesas, y que a puertas del 28 de julio enfrenta nuevas mociones de vacancia, pedidos de renuncia y propuestas de adelanto de nuevas elecciones. ¿Cree que el presidente debe quedarse o debe irse? Debe irse a su casa, debe estar como profesor que dice que es. Se hubiera quedado en su pueblo y no hacer daño a todos los peruanos. Ya mejor debe dar un paso al costado y afrontar todas sus responsabilidades. Eso es lo que tiene que hacer, porque ya seguir en el gobierno ya no, ¿para qué? ¿Y por qué la gente lo apoya? No creo que le apoye la mayoría. Yo creo que es la minoría ahorita que se dan cuenta que han abierto los ojos, que en realidad no hay futuro con este presidente, entonces pues ya mejor, y todo el mundo dice ya que se vaya, de una vez que se vaya, ¿no? La decepción y descrédito hacia este gobierno se manifiesta cada vez más en los peruanos que votaron por Pedro Castillo. ¿Usted votó por Castillo? Sí. ¿Y lo ha decepcionado? Me equivoqué, claro. ¿Qué es lo que no le gusta de este presidente? Bueno, su manera de trabajar. El último año ha habido toda una larga escalada, una larguísima rampa en la cual ha habido hitos escandalosos, pero como que nos hemos anestesiado ante cada uno de ellos. Es la primera vez en la historia que un presidente en su primer año de gobierno acumula por mano propia 5 investigaciones fiscales que en otros gobiernos seguramente ya hubieran provocado incendios sociales. Poco a poco, todas las decisiones desde el primer discurso de investidura, cuando empieza a prometer cosas que en los meses posteriores no empiezan a concretarse o también empiezan a prometerse cosas raras, cuando pasa todo este tema con Breña, el local de Zarratea, ya ahí tú dices, esto no está bien, ¿no? Y a partir de ahí empieza la indignación. La primera indagación contra el presidente fue en mayo. Informes de la construcción del puente Tarata 3 y una mafia en el MTC. Castillo fue incluido por los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias. Luego vinieron los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El presidente habría interferido junto a Bruno Pacheco y el exministro Walter Ayala para favorecer a sus allegados. Se le imputan también delitos de organización criminal.
La tercera indagación tiene que ver con el presunto plagio en la tesis de maestría en la Universidad César Vallejo. La cuarta ocurrió este martes con la revelación del exministro del Interior, quien acusó al presidente de obstruir la captura de los prófugos Pacheco, Silva y Fray Vázquez. Aquí se le investiga por encubrimiento personal. Y la última, favorecer presuntamente en un contrato de $74 millones por la compra de biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operator. Coincidentemente, esto se habría dado tras recibir en Palacio al empresario Samir Abudayev y el lobista Karelim López. ¿Qué cree que va a pasar? La Constitución prevé varias alternativas y es el Congreso quien tiene que tomar esos rumbos. Sin embargo, si no lo hace, sí creo que en esa situación a la ciudadanía solo le quedará reclamar y protestar. Sin embargo, la calle aún no se manifiesta. Sociólogos, analistas, psicólogos y activistas sociales reflexionan sobre el umbral de indignación del peruano de a pie. Cuando de pronto sale algo muy escandaloso y que me toca a mí de alguna manera, el peruano reacciona. Pero, ¿qué es lo que viene ocurriendo? Que lentamente hay corrupción tras corrupción, escándalo tras escándalo. Entonces es como que nos han estado poniendo bulla, nos están subiendo el volumen cada semana y ya estamos medio sordos y no nos hemos dado cuenta que nos están reventando los tímpanos de la moralidad. La sensación es que removido Castillo, el futuro que llega, el futuro que pueda venir no necesariamente va a ser mejor, puede ser igual o peor, ¿no? Eso desincentiva porque desmotiva la protesta e incrementa la desidia. Es que hay una gran decepción, gran desencanto con los líderes políticos. El Perú está en este momento en el peor momento en más de 30 años, en una encuesta que tenemos sobre sensación de progreso. El 67% dicen que el Perú está retrocediendo. La defensa del mandatario ha reiterado que no existen pruebas que lo involucren directamente. Recientemente estuvimos en Ayacucho. Hice un llamado a los ministros de Estado y lo anticipé y le dije que el ministro o ministra que no trabaja se tiene que ir a su casa. Hoy estamos en este escenario y cuando lo tengan que decir, no esperen salir de la gestión de los errores y los actos que se cometen dentro de la administración y dentro de la gestión. Dígalo dentro, de lo que se diga después no tiene sentido. Sin embargo, hay otros actores políticos cuyo comportamiento egoísta y ramplón han permitido que el chupo de la indignación popular no reviente todavía. Una mala oposición, una oposición que a pesar de que ya pasó un proceso electoral, sigue convocando al tema del fraude, tiene una oposición políticamente irresponsable, ¿no? Porque se ha dedicado a atacar y no a ejercer un rol de oposición como debería de ser en toda democracia. El rechazo popular al Parlamento es evidente, masivo, y eso refuerza el respaldo del voto castillista, sobre todo en provincias donde hay desinformación de lo que sucede realmente. Hay una visión de las bases sociales de Pedro Castillo que no cuestionan porque no conocen o porque se desinforman, están desinformados de lo que sucede. Los medios de comunicación como tal también están jugando un papel importante y preponderante, no están informando de manera adecuada. En el análisis va también la crítica para el rol que han jugado algunos medios en la campaña y que el mandatario ha capitalizado enormemente para victimizarse y así camuflar sus propios errores. Cuando se trata de Castillo, todo minuciosamente, pero cuando se trata del Congreso o personas de la derecha, ahí como que lo tapan, ¿no? Como que no lo informan tal cual. Pero ahora el escenario es otro. Ya han transcurrido 12 meses y echarle la culpa siempre a la prensa o al Congreso ya no tiene el mismo efecto en el pueblo. ¿Usted votó por Castillo? Sí. ¿Se arrepiente? Pensé que las cosas iban a ir mejor, pero me arrepiento en realidad que no he visto nada de mejoría en nuestro país. La pregunta cae entonces de madura. ¿Por qué no se produce hasta ahora esa marcha multitudinaria que proteste en las calles?
En el último año lo que ha reinado es una cierta desidia, sobre todo en las grandes mayorías, de sentir que en verdad lo que puede venir puede ser igual o peor, en verdad no, si hacemos algo quizás resultamos en algo peor. Eso hace que la rabia de los escándalos de corrupción, tanto en el gobierno como en el Congreso, esa rabia caliente que inicialmente, que en otros años podría haber volcado a la gente a las calles, se enfríe, se convierte en rabia fría. La rabia fría desmoviliza. Es que también hay mucha frustración en todos nosotros. Venimos de cosas muy estresantes hace 2, 3, 4 años. O sea, el COVID, la guerra de Rusia, todos los problemas mundiales que eso desencadena. No es broma, pero la selección no llegando al Mundial, Gareca yéndose. O sea, todo lo bueno en lo que podemos creer se desmorona y estamos frustrados. Las últimas grandes movilizaciones han sido la del 2019 que expectoró a Merino y la de abril último en contra del estado de emergencia. La calle podría sacar a Castillo no por sus denuncias, pero sí por el aumento del costo de vida, dicen los expertos. Pero ahorita estamos entrando en un ciclo que más allá del gobierno y más allá del Perú es un ciclo de incremento de los combustibles, incremento del precio de los alimentos que va a golpear fuerte al país. En esa circunstancia, la gente que siempre está protestando, ¿no?, al margen de lo político, en lo social, puede empezar a politizar las demandas sociales. Una vez que se politicen, esa rabia ya se va a dirigir no solamente a que me solucionen el precio de los fertilizantes, sino en contra del gobierno y en contra en general del Congreso, del Parlamento, que no está haciendo nada por fiscalizarlo, ¿no? La falta de líderes políticos limpios que recojan esa indignación es otro factor, como también lo es el rol de la fragmentada izquierda aferrada a su cuota de poder. La rebeldía teclera de las redes nos divide aún más. Caviares, pitucos de derecha, zurdos, tibios, cojudignos y demás etiquetas absurdas. Tú debes ponerte en estas posiciones ahorita en realidad, o contra el Congreso o contra el gobierno. Si una persona dice estoy contra los dos porque los dos están actuando mal, entonces eres un caviar, eres un tibio. Entonces ya uno dice, ¿no? ¿Y qué líder supuestamente de los caviares nos va a llevar a una solución? No hay. Ahorita no encontramos a ningún líder, los líderes están en los extremos. La pregunta es a todas las personas que insultan, es ¿qué hacemos? Ya estás molesto, ya, pero ¿qué hacemos? Yo también estoy molesto y molesta. ¿Qué hacemos? Lo cierto es que estamos a 4 días de fiestas patrias. No se han cumplido ni el 10% de las promesas y seguramente brillará el facilista recurso de echarle la culpa al resto. Y yo creo que ver campante a Castillo un 28 de julio dando un mensaje en el cual uno espera ver un estadista va a ser revelador para muchos de que no lo queremos ahí. El presidente pide dejar esta confrontación inútil justo en el momento en que su familia es investigada. Yo le pregunté si es que actualmente usted labora en alguna institución, usted nos dijo que no. Temporalmente le he dicho esto, señor. Montesinos y sus Vladivideos nos acostumbraron a que teníamos que ver para creer, y eso quizás mantiene a flote a este presidente que subsiste en un mar de desconfianza. Con el profe bueno perdimos el partido crucial. El profe malo no tiene partido, hay nerviosismo, traición y reglaje, miedo de que la verdad salga a la luz. No suma en nada, y quiero referirme a lo que ocurrió esta semana, en el que se viralizó de un modo exponencial este audio racista, discriminador, que francamente deploro, en el que supuestamente se daba cuenta de la huida del país de la cuñada del presidente Pedro Castillo, y porque por supuesto ella en la sesión del Congreso ante la Comisión de Fiscalización, paréntesis aquí, un Congreso que no se prepara, una comisión que no argumenta, que no se prepara para interrogar a su entrevistada y que le hace un favor al comportarse de esa manera tan mediocre, ¿correcto? Entonces, la señora Jennifer Párez, o la señorita, hizo referencia a este audio en el que se hace referencia a una oída que no fue tal, que no fue sino otra cosa que un fake news, pero que inmediatamente se viralizó. Cuando usted reciba información de ese tipo, si usted no tiene la certeza o no es una fuente confiable la que le envía ese material, no lo viralice, porque lo que estamos haciendo es abonar en la tesis de la victimización a la que permanentemente recurre el presidente Pedro Castillo. Es bien peligroso ese discurso que se abona en función de esos fake news,
porque se victimiza, porque lo que él dice es que lo que no queremos, quienes le pedimos que renuncie por responsabilidad para con el país o que adelanten elecciones, y ese es un pedido al que se incluye al Congreso de la República, no es porque es un presidente de origen humilde, campesino, de la zona rural, representante del pueblo. No, esas no son las razones. Aquí no hay razones de discriminación. Aquí hay simplemente el análisis concreto de las acciones que ha tomado su gobierno, que son cero, que son ninguna, y que más bien reitera en lo mismo, en incompetencia, en incapacidad, en desgobierno, en rodearse de personas cuestionadas, y que cuando atrae a alguien, y no vamos a pontificar y poner como héroe de la democracia a Mariano González, pero cuando trae a alguien que va a hacer algo eficiente, como capturar a los prófugos, lo espectora en menos de 15 minutos, 15 días usando excusas. Es gravísimo lo que está pasando, porque el presidente se está colocando en esta posición de víctima y está generando esta división en el país entre los buenos y los malos. Los buenos son él y el pueblo, el campesino, el indígena, la persona de la zona rural oprimida, pobrecitos, y al frente están los empresarios abusivos, está la prensa mentirosa, están los partidos de derecha que han pretendido vacarlo, y ahí razón no le falta, sin justificación al inicio, pero hoy las razones se suman, y se suman las razones prácticas. No puede ser posible que al día de hoy una persona vaya y necesite un pasaporte y no lo pueda obtener. La ineficiencia reflejada en una institución que antes de la llegada del gobierno de Pedro Castillo funcionaba sobre ruedas y no había ningún problema, solamente por poner un ejemplo. Entonces, eso es lo que se le critica al presidente Pedro Castillo, que se le pide un acto de humildad y de reflexión, y que entienda que su aprendizaje ha sido nulo, porque está utilizando al Perú como un globo de ensayo, como una escuelita para aprender a ser presidente, y no ha aprendido absolutamente nada, y se atrinchera en esta postura victimizante los malos que nos quieren vacar porque no quieren un gobierno del pueblo. El Congreso flaco favor hace al dividir la elección de la mesa directiva, cuando la oposición debería estar unida y entender que necesitamos altura y humildad también para reconocer que también tienen una desaprobación rampante. Se dividen y no solamente se dividen, sino que han decidido simplemente mirar para el costado y ni siquiera evaluar la posibilidad de un proyecto de ley que permita el adelanto de elecciones generales, que es lo que ya se escucha en varias tiendas políticas, pero no se cristaliza. ¿Por qué no? Pues porque tienen agendas mercas en las que coinciden Valdemar Cerrón de Perú Libre con la señora Mari Carmen Alba de Acción Popular, que acaba de renovar la mesa directiva del partido, a la dirigencia del partido, y en la dirigencia están algunos de los congresistas investigados por ser los famosos niños denunciados por Karelim López. Entonces, frente a esta situación, la deslegitimación de la clase política es tal que yo digo, ¿por qué es que la calle no se mueve? Porque ¿qué va a pasar después? O sea, vamos a elegir entre estos mismos que en el Congreso condecoran a figuras políticas indeseables. ¿Cuál es el legado del señor Manuel Merino, sino la muerte de dos muchachos? Y ustedes me dirán, no me menciones a Inti y a Brian porque no son héroes de la democracia. Bueno, fueron revueltas en las que, en medio de la represión brutal que se imprimió a esas marchas, murieron dos muchachos para sacar a Manuel Merino del gobierno. ¿Cuál es el mérito del señor para condecorarlo? ¿Cuál es el mérito de Luis Galarreta? Presidente del Congreso, de ese Congreso de 73 congresistas fujimoristas que hicieron la vida imposible, que terminó con la vacancia de Kuczynski, con la vacancia de Vizcarra y finalmente con el cierre del Congreso. Y ahora tenemos esto. Por eso es que la calle no se mueve. ¿Y dónde está la izquierda? ¿Dónde está Verónica Mendoza? ¿Dónde está esa izquierda aguda, combativa, que por menos hubiera salido a fustigar a quien estuviera de turno con 5 investigaciones abiertas como tiene el señor Pedro Castillo? ¿Dónde está? ¿Por qué no asume su responsabilidad en esta situación? ¿Por qué no sale y dice, sí, nos equivocamos, no debimos apoyar a Pedro Castillo porque está generando una situación, agudizando, hay que decirlo, porque la crisis la venimos arrastrando, pero ha venido a agudizarla de un modo en que la gente simplemente está pasmada y se levanta cada día diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Necesitamos la emergencia de nuevos líderes. No puede ser que los mismos dueños de los partidos quieran atornillarse y ser ellos el rostro representativo que ya no representa a nadie. A nadie.
Necesitamos altura, humildad y responsabilidad. Hay salidas constitucionales que no pasan necesariamente por hacer leyes con nombre propio, porque eso es muy peligroso, porque hoy día probablemente puede ayudar a salvar la situación, pero el día de mañana llega un autócrata con mayoría en el Congreso y deshace el orden constitucional, y ahí pagamos los platos rotos todos. Altura y responsabilidad. Cambiamos de tema. Como les había dicho antes de la pausa, cómo se celebran las fiestas patrias. Parece, a ver, que no hubiera, después de lo que hemos visto, ¿no? El reportaje de Fernando Díaz, parece que no hubiera muchos motivos para celebrar, pero ocurre que para quien está lejos del Perú, ¿no es cierto?, la añoranza inflama el espíritu patriótico, ¿no? Y escuchas una canción de Eva Ayllón y te emocionas hasta las lágrimas. Y se celebra entonces en el exterior, donde hay comunidad peruana, como si fuera fiesta patronal. Miren lo que ocurrió en Paterson, en Estados Unidos, en New Jersey. Una semana antes, de 28 de julio, ellos relanzaron el Festival Peruano de Newark, que es un festival tradicional que existe desde hace 16 años y quedó suspendido por la pandemia y el encierro de la pandemia. Ya saben ustedes, Paterson alberga a la comunidad peruana más grande de los Estados Unidos y Paterson sabe a Perú y se siente como Perú. En la Plaza Perú, porque ya tienen el Perú Square, puedes encontrar el restaurante con el menú criollo, puedes encontrar la bodeguita súper bien surtida de todos los productos peruanos y los antojitos peruanos, incluso tienen autoridad peruana, porque la historia de su vicealcaldesa es la de todos esos peruanos pues, que salieron, que abandonaron su tierra buscando el sueño americano. Y Pilar Rivas, que es piurana, se fue de Piura a los 18 años y a puro punche, chamba y terquedad hizo su empresa y quiso retribuir un poco de su buena estrella en la comunidad, hace labor social y eso fue lo que vio el alcalde, que decidió convocarla y ungirla como vicealcaldesa de Paterson. Así que ahí estuvo Percy Guzmán en estas celebraciones con olor a anticuchito, arroz con pollo, papa a la huancaína, mucha chela peruana y un festival animado por el Grupo Río, por Cielo Torres, Pedro Loli, como plato fuerte, el plato de fondo, Brunella Torpoco del Callao. Esa es la nota. ¡Qué rica juerga! Ustedes están vacilando como en la rica Vicky, como en Perú. ¿Cómo es la juerga? ¿Cómo se vacilan los peruanos? El pasado domingo 17, los peruanos inmigrantes radicados en los Estados Unidos festejaron como nunca y por adelantado las fiestas patrias en el tradicional Festival Peruano de Newark y New Jersey, evento que regresa después de la pandemia entregando una larga jornada perucha de buena música, rica gastronomía y su infaltable chelita helada para celebrar a viva voz por el Perú. Sabiendo que te amaba, me pagaste mal. ¡Maldito, maldito! ¡Viva Perú! ¡Arriba Perú, carajo! ¡Viva Perú! ¡Regresa, Gareca! ¡Regresa, Gareca! ¡Necesitamos! Si es así, déjala ir. El sol me quedó por ti. ¿Qué pasa? Soy feliz. Este festival, que congregó a más de 5.000 paisanos, muchos de ellos radicados en Nueva Jersey, exactamente en Paterson, en donde existe la comunidad peruana más importante de los Estados Unidos y en donde una compatriota trabaja de la mano con el alcalde de este distrito. Mi nombre es Andrés Sea. Yo soy un alcalde de ciudad de Paterson. Mis hermanos peruanos, que viva Perú y Chimpún, Callao. Pero ¿quién es la peruana que fue elegida por el mismo alcalde como vicealcaldesa de Paterson? Pues resulta que María del Pilar Rivas es piurana. Ella, con apenas 18 años, llegó en 1978, indocumentada, a los Estados Unidos después de ingresar de manera ilegal por la frontera de Tijuana, en México. Ella recuerda que hace 45 años se instaló en Paterson y trabajó como costurera en una empresa textil hasta que logró el negocio propio. Con el sueño americano cumplido, empezó a brindar ayuda social junto a la comunidad peruana.
Además, es presidenta de la Peruvian Parade, asociación que le dio la oportunidad de conocer a muchas autoridades quienes observaron el trabajo social que venía realizando con sus paisanos. Con experiencia en cargos públicos para la comunidad peruana, en el mes de junio, el reelecto alcalde de este distrito, Andrés Ayep, la convocó para que sea su flamante vicealcaldesa o teniente alcalde de Patterson. ¿Cómo usted y por qué usted pensó en María del Pilar como teniente alcaldesa de aquí de Patterson? Yeah, I think very highly of María del Pilar Rivas. She's very active in the community and she promotes what's positive about Patterson. Our city is in growth mode. You're seeing so many buildings go up and she is a part of that progress. And anytime we need her, she's only a phone call or a text message away. I also want to add that she volunteers her time and her talent to the city of Patterson. Esa vocación de servicio a la comunidad que destaca el alcalde como una de las grandes virtudes de María del Pilar es también por haber logrado que una de las calles ubicadas en el corazón de Patterson, aquel lugar donde conviven más de 30.000 peruanos instalados en ese barrio donde se respira y se ve como nuestro querido país, lleve por todo lo alto el nombre de Perú Square. Y aquí tenemos a mi bebé, como digo yo, ¿no? A mi bebé que se luchó, se logró, hubieron contratiempos, pero lo más importante al final del día es que tienen aquí Perú Square. Después de conocer Perú Square, con su característico restaurante de menú o la bodeguita surtida de productos peruchos y cruzarte con el Caucita de esquina. Saludos a todo Perú, desde Patterson, New Jersey. Ahí viene el 28 de julio y a pasarlo bien acá. El domingo pasado, desde muy temprano, muchos de esos compatriotas llegaron pintados de rojo y blanco hasta Newark para el retorno del festival peruano pionero en su categoría que desde el año 2006 viene realizando este evento artístico, salvo en la pandemia, consecutivamente para la comunidad peruana en los Estados Unidos. Hemos abierto este año para seguir el próximo año más grande y cada vez más grande, ¿no? Y bueno, todos los peruanos se han puesto la camiseta ahora, como el eslogan del festival, un día como en el Perú. Arrancamos con todo. Y sí que estos paisanos arrancaron con todo. El festival con aroma anticucho, ceviche y picarón convocó a muchos peruanos inmigrantes, quienes llegaron de diferentes estados para celebrar, como en el Perú, las fiestas patrias y volver a estar juntos y bien revueltos, sin importar los 37 grados de calor, con tal de disfrutar de los agradables recuerdos de nuestra patria. Son los mejores picarones que he probado en mi vida. Con mi raspadilla. El puesto que atrajo a muchos peruanos fue el de los ricos picarones y las refrescantes raspadillas, a cargo de Walter Suárez, compatriota que desde hace varios años se dedica a la venta de comida para eventos y aprovechó el festival para llenar de sabrosa nostalgia a los peruanos. ¿Y cómo va la venta? Porque te he visto con los verdes ahí. Muy bien, ¿para qué? Muchos peruanos, muchos amigos vienen a consumir. ¿Hace cuánto que no comen raspadillas? Mínimo 10 años. 10 años. ¿Tú hace cuánto que no comes raspadillas? 8 años. 8 años. A ver, por favor, ¿qué tal está? Muy delicioso. Muy rico. Sí, ¿Hace cuánto? Como en Perú. ¿De dónde vienes, querida? Del Bronx, pero en Perú soy del Callao, del Rico Callao. Reynoso. ¿Con quién has venido? Una amiguita acá. Tu amiguito, a ver, ¿cómo se llama? Dominicano. Ven, ¿cómo te llamas, maestro? Carlos de León. ¿Carlos? De León. De León. ¿Y qué te parece la fiesta peruana? Me siento como que... ¿Un peruano más? Exactamente. Son personas maravillosas. ¿Y qué tal la peruana? Oye. Callao. ¿Qué sienten volver a encontrarse acá con todos los peruanos así? Muy feliz. Muy feliz. ¡Viva Perú! ¿Por qué? Para escuchar la música de nosotros. La música los que peruanos. Los peruanos. ¡Viva los peruanos, carajo! Somos raza, somos netamente peruanos, mano. Acá hemos venido a triunfar, a hacer la vida. ¿A hacer patria? A hacer patria, hermano. ¿Qué significa el Perú para ti, mi hermano? Mi vida, mi primer festival que paso acá, hermano. Mi primer festival que llevo acá y ojalá venga mucho más. Ojalá venga mucho más y estemos acá. Y que no venga la migra, que no venga la migra. ¡Viva Perú! Muchas historias de nuestros compatriotas son como la de este peruano que prefiere no darnos su nombre por temas migratorios. ¡Está ilegal! Que no venga la migra, nada. ¿Qué
haces por acá? Acá yo vivo en Nueva York, mano. ¿Qué trabajas? Todo lo que es construcción ahorita, mano. Todo lo que es construcción. Un saludo para todo el Perú, mi hermano. Un saludo para mis hijos, Aileen y Johan. Los amo. La mayoría de estos peruanos viven muchos años en el país de las oportunidades, casi toda su vida, como esta pareja de enamorados que llegaron manejando desde Dallas para no perderse el retorno de la fiesta perucha. Él tiene más de 25 años en este país, yo tengo 21 años en este país y yo te juro que amo el Perú y lo recuerdo como ayer. Desde que vine, aunque vine de niña, lo amo con todo mi corazón y lo recuerdo todos los días. ¿Te emocionas un poquito? Claro, bastante. Claro, porque uno viene hace tantos años que no regresa también, ¿no? ¡Beso! ¡Arriba Perú, concha su madre! Yo pensaba que era chato, weón. Papi, aquí representando todo el Perú, New Jersey, Elizabeth, con toda la gente, con toda la bataca. David Blaine, mi panita representó, y para toda la gente del Callao City, más nada. Si es así, déjala ir, que Cristo me quedó por ti, ¿qué pasa? Soy feliz. Quien también hizo cantar a viva voz al público fue el cumbiambero Pedro Loli, quien literalmente embrujó a los peruanos. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. No sé qué por algo me hace recordar. Quizás con él me vas a encontrar. No te hace recordar mi pena nada más. La cantante Cielo Torres también fue parte del repertorio artístico. La salsera, quien participó por primera vez en este festival, recibió todo el cariño y sentimiento de los peruanos en Newark. Cae la noche y el turno es para la chalaca Brunella Torpoco, la salsera que desde hace 3 meses se fue del Perú para los Estados Unidos. La ronquita de la salsa, al terminar su concierto, lleno de swing y sabor, sintió toda la energía de los peruanos que disfrutaron cantando y bailando sus canciones. ¿Te emociona un poco, no? Sí. ¿Por qué? Porque me gusta sacar adelante a mi Perú, me gusta representar a mi Perú, me he venido a representar a mi Perú y al Callao. Siempre, siempre. Chimpún. Callao. ¿Qué tal el encuentro con los peruanos? ¡Pintura! ¿Qué te pareció? Súper bien, gracias por haber venido, brother. Aquí no terminó todo. Al día siguiente llegamos con un invitado especial hasta el centro del imperialismo yanqui en el corazón de Manhattan. Un emocionado Gordo Barbieri, uno de los pocos nuevos talentos que existen difusores de la música criolla, pisó por primera vez el Times Square Garden. Además, reflexionó sobre esa sufrida lucha de muchos peruanos que, como él, buscan cumplir sus sueños con esfuerzo y trabajo. Vengo aquí yo como un soldado más a imponer lo nuestro y es bonito e interesante poder cantar nuestras canciones aquí en la tierra lejana. Te daré la vida y cuando yo muera me uniré en la tierra contigo, Perú. A la distancia, existen diferentes historias en cada rostro de estos peruanos que guardan en lo más profundo de su corazón ese esfuerzo que le costó sudor y lágrimas muy lejos de casa y la familia. Guerreros y luchadores que llegaron como sea al país de las oportunidades, buscando el sueño yanqui y terminaron haciendo patria con la blanquirroja bien puesta y la bandera peruana por todo lo alto en la tierra del tío Sam. Salud con ustedes, hermanos. ...28 de julio es sinónimo de circo y hay para elegir, pero presten mucha atención porque el casting de la tía Gloria, hay gente que para en la calle a Jorge Benavides y le dice, oye, yo quiero ir al casting de tía Gloria. Se te puede hacer realidad. Te lo contamos todo al volver de la pausa aquí en Día D. Pero quiero contarte qué pasará mañana a la 1 de la tarde en La Familia de mi Esposo. Un adelanto.
Mi hermano se perdió por mi culpa. No digas eso, hija. Yo no te cambiaría por nada en el mundo. Mañana a la 1:00 p.m. No puedo con esto, mamá. Tenemos que esperar a los resultados del ADN, hijo. Continúa la intriga por saber la verdad del posible hijo de Bucaber. ¿Cuándo conoceremos a tus padres? La familia de mi esposo. Mañana a la 1:00 p.m. por ATV. Esta noche en Día D. Del estudio al circo. El casting de la tía Gloria se fue a la carpa y la rompe en Fiestas Patrias. Y hacemos participar al público y participan como si fueran parte del casting. El ganador se lleva un premio y el que se equivoca, eliminado. Bueno, ya les había dicho antes de la pausa, presten mucha atención porque para todos aquellos que alguna vez han soñado, han aspirado, incluso han detenido en la calle a Jorge Benavides a decirle que quieren participar en el casting de la tía Gloria, bueno, esta es su oportunidad porque el famoso casting de la tía Gloria se está presentando en el circo de JB. Y esa será su oportunidad. Y él les va a explicar esta noche cuál va a ser la mecánica para que usted haga su sueño realidad. Ese es el retorno, esa es la novedad de este retorno del circo de Jorge Benavides y todos los detalles se los cuenta a Percy Guzmán. El circo es parte de la tradición de las celebraciones de fiestas patrias. Casi desde que el Perú fue declarado independencia, parte de los festejos incluía traer circos a la capital y por eso es que Lima, desde épocas centenarias, pues imagínense ustedes, se convirtió en una plaza importantísima para traer los espectáculos más famosos del mundo. Entonces, este año no es la excepción, superada la pandemia, carpas multicolores se multiplican por todas partes de la ciudad y así como tenemos los grandes circos como el circo de Jorge Benavides, el American Circus y el tradicional circo de la Tarumba, también hay el circo de barrio, porque hay para todos los bolsillos, protagonizados por rostros queridos y conocidos, como el de Walter Ramírez, el de Cachito, el circo de Dani Rosales y el circo de nuestra chola más querida, nuestra querida Chola Puca. Vamos a ver el reportaje. Señoras y señores, niños y niñas, amigos de Día D, desde American Circus, bienvenidos a la temporada de Circos Lima, Perú. Considerado como una tradición de fiestas patrias, en donde el agradable aroma manzana dulce, algodón de azúcar y canchita acompañan los interminables focos y luces de neón que alumbran las inmensas carpas mientras caminamos al lúdico mundo del circo donde equilibristas, contorsionistas, acróbatas y trapecistas despiertan nuestros sentidos. Aquel lugar donde nos emocionamos con el garbo de los inteligentes caballos de paso y los graciosos perritos que se roban el show, mientras unos ocurrentes payasos te hacen reír a carcajadas en ese mágico lugar donde vuelves a ser un niño. Y yo me acuerdo que mi papá nos preparaba, cobraba su 28, como le llaman, y nos compraba ropita, el zapatito, claro. Se iban a Amarra a comprar ropita y ya tenía una platita separada para irnos a llevar al circo. Pero ¿cómo el circo llegó a convertirse en el referente de las celebraciones patrióticas en donde es una costumbre ver las inmensas carpas desde inicios de julio por calles, plazas y parques? Se celebran las fiestas patrias con circo desde 1921, cuando se celebran los primeros 100 años de la independencia. Entre las actividades que se organizaron para esa fecha, se incluyó un espectáculo de circo y a partir de ahí, en el Perú relacionamos fiestas patrias con circo. Y a mí me parece genial, porque de alguna manera el circo está celebrando la libertad. Los shows de circos lograron tamaño éxito en nuestro país, convirtiendo a Lima en una de las plazas más importantes del mundo. Además de cantera para nuevos talentos, como es el caso del aerolista Ángelo Rodríguez, peruano de amplia trayectoria circense internacional, quien regresó después de 22 años al Perú para el montaje del nuevo American Circus, esta vez ubicado en el Jockey Plaza. Aquí logramos conversar con Ricardo Flores o simplemente Riflo,
conocido empresario circense que en el año 1973 levantó este tradicional circo en la emblemática y hoy desaparecida Carpa Grau del popular distrito de La Victoria. ¿Por qué la Carpa Grau? ¿Por qué escogiste este lugar para empezar con los circos? Lo que pasa es que antiguamente todo se centraba de todos los sitios, norte, sur, este y oeste, todas las movilidades terminaban en la Plaza de Grau. Era una gran afluencia en la Plaza de Grau. No existían, pues, como ahora, los malls y todo eso, ¿no? Entonces, todo el mundo venía, pues, ahí. Porque todas las movilidades, todo llegaba ahí, ¿no? Y tenía una gran capacidad, ¿no? Y sobre todo que los espectáculos sean de primera. El circo logró tal nivel de popularidad en todo el país que surgió una suerte de categoría para los circos de barrio a raíz de una familia que decidió montar una carpa con retazos en el barrio de Cantagallo. Es así que el payaso Tony Perejil creó el primer circo de los pobres. Los Perejiles son una familia circense, ¿no? El papá Perejil, que en paz descanse hace muchos años, ¿no? Es más, con decirte que cuando ese circo ya andaba, yo era un mocoso. El circo Perejil es el circo de barrio. El circo Perejil es un circo que caló mucho, ¿no? Dejó mucha huella. En todo lugar donde iba, tenía su gente que lo seguía. Hizo un nombre prácticamente. Y es más, o sea, yo estoy trabajando con una de las nietas de Perejil. He trabajado con los bisnietos, ahora estoy con la nieta. Con la familia de ellos he llegado a trabajar. El popular Apóyame Chorri cuenta que a los 13 años empezó vendiendo dulces en los circos de su barrio. Es por eso que después de ganarse un nombre entre los cómicos ambulantes, Cachito se animó a armar hace más de 15 años su propia carpa de circo para cada aniversario patrio, como en este año, donde Walter Ramírez presenta el circo del Chorri y el Pollo. El cómico, por ejemplo, no pierde la costumbre del convite, tradicional forma para promocionar la apertura de los circos Perejil. En el mundo del circo, el convite es simplemente una caravana donde subimos todo y nos vamos a hacernos conocer por todo el Agustino, a pasear y a repartir los volantes para que se entere que este 21 de julio estamos debutando el Chorri, mano, apóyame. Vámonos, muchachos, nos vamos a la caravana. La fiebre del circo también ha llegado al elenco de JB en ATV. La tía Gloria, por ejemplo, junto a su inseparable compadre, la Carlota, además de Martín Farfán, Dayanita, Caroline y el regreso de Yuca, vuelven al ruedo después de la pandemia con el circo de la tía Gloria. Nuevamente estamos en los circos después de la pandemia, ¿no? Claro. Ya por fin salimos de la jaula. Así que ya estamos nuevamente y acá estamos pues con el circo de la tía Gloria. ¡Buena! El circo de la tía Gloria tiene dos partes. La primera parte, que es la parte circense, donde hay unos números espectaculares internacionales. Y en la segunda parte ya viene pues quien te habla, pues hijito, la tía Gloria, ¿no? ¿Con el casting? Así es, con el casting pero en vivo. Y hacemos participar al público, subimos 5 personas del público y participan como si fueran parte del casting. El ganador se lleva un premio y el que se equivoca, eliminado. Quien también está a punto de estrenar carpa circense es Dani Rosales, junto al nuevo jale de JB en ATV, el cómico Lucky, quienes presentan el circo del narizón Dani y Lucky. Bienvenido JB. Bien, gracias mi hermanito. La verdad, primero agradecer a las oportunidades que nos da, sobre todo en la bendición de Papito Dios. Bueno, esta vez estamos haciendo circo con mi amigo Dani el tercer año que íbamos. El show es un show bonito para el niño, para el adulto, para que se diviertan. Un espectáculo sano con artistas internacionales. Y los precios al alcance de todos vuestros bolsillos. El circo que también está al alcance de todos los bolsillos es el de la popular Chola Puca, quien después de pasar por un delicado tema de violencia familiar, la comediante ha decidido continuar con su vida y salir adelante con lo que mejor sabe hacer, trabajar. Lo que a mí me ha funcionado mucho es mirarme al espejo y decir, ¿qué quieres más adelante de tu vida? ¿Cómo te ves más adelante? Me autocompadezco, me abrazo y seguimos para adelante. No es fácil porque hay momentos donde te quiebras, recuerdas y lloras, pero ese momento lo tienes que tomar como una fuerza para ti y seguir adelante. Empoderada y valiente, la comediante apuesta por este espectáculo artístico invirtiendo casi todos sus ahorros en el super circo de la Chola Puca,
ubicado en la entrada del mercado Tres Generaciones en Puente Piedra, lugar donde la Puca regresó como la reportera estrella de Día D. Pamela, regresó tu cholizonta, la única, pues yo sí que tú me extrañabas, yo también te extrañaba, pero hermana, ya regresé y regresé con el mejor circo. ¡Vamos, yo te lo llevo! Mira, no vayas a pensar que es la carpa de caldo de gallina, por favor. Es el circo de la Chola Puca y ya estamos con todo el elenco. Las chicas del ballet, ahí está, sonrían chicas. Y para ustedes, el payaso internacional, Pitillo. ¿Cuál Pitillo? Ay, no, perdón. Esa es la competencia, Natilla. Igualito, pues. ¡Dale! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado, Natilla! Natilla, hazlo bien, Natilla. Recuerda. ¡Ay, bravo! ¡Espectacular! El circo es tan mágico que también enamora, sino que lo digan la pareja de trapecistas, la rumana Marinela Duru y el peruano Marco Estéfano, quienes en 1999 protagonizaron una intensa historia de amor cuando se escaparon del circo donde trabajaban para convivir juntos. Hoy siguen involucrados en el mágico mundo de las carpas circenses. Antes de que llegaran ustedes, estuve conversando con Marinela Duru. Ella es la chica rumana que se escapó con Marco Estéfano de una larga dinastía de artistas de circo y que ahora tienen 3 hijos maravillosos y que van a montar su circo en Los Olivos. Y estuvimos ahí conversando sobre algunas cosas, yo me voy a dar una vuelta a visitarlos, somos muy amigos. Esas historias hay muchas en el circo. Hay un romanticismo, pero también hay una realidad en cuanto a historias de gentes que se fascinan por el circo, se enamoran y de pronto cambian su vida. Fernando Ceballos está considerado como uno de los principales referentes de este género de entretenimiento y diversión con la tarumba, el circo con identidad peruana que regresa después de la pandemia con el show Eterno. Y este año particularmente hemos querido rendir homenaje al circo clásico, al circo tradicional. ¿Y por qué? Tiene que ver con estos 2 años en que todos hemos reflexionado sobre nuestras vidas, sobre las cosas que hicimos y las que dejamos de hacer, y todos hemos añorado esas etapas infantiles en que la única responsabilidad que teníamos era la de ser felices. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner al público en ese momento infantil y de alguna manera que el espectáculo sirva como un recorrido por distintas emociones que nos permitan a todos liberarnos de esta mochila tan pesada y dramática. El circo es amor y unión. El circo te carga de energía y te renueva de buenas vibras. El circo es la terapia que tanto necesitamos para olvidar, al menos por unas cuantas horas, los problemas que nunca faltan. El circo va más allá de la imaginación y la fantasía. Sin duda, el circo es el mejor homenaje a la vida. Gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo. Chao.